Pensamos en los vikingos como guerreros, invasores, héroes de sagas escritas con sangre y hierro. Pero lo que casi nunca se dice es lo que vino después de la batalla. Cuando los escudos caían y los gritos se apagaban, no llegaba la paz. Llegaba el verdadero infierno, no para los hombres muertos porque su sufrimiento había terminado. Era para las esposas, las hijas, las mujeres que habían sobrevivido. Ellas fueron las que conocieron la crueldad que la historia prefirió olvidar. El monasterio de Conmagno cayó bajo el mando de Thorgils y su flota. 43 monjes fueron masacrados defendiendo el altar. Los cronistas relataron la matanza, pero callaron sobre el destino de las mujeres. Aún así, la evidencia sobrevivió. Las cadenas. En las excavaciones del puerto vikingo de Dublín, en Wood Quay, se encontraron grilletes de hierro ajustados al tamaño de muñecas femeninas, anillos pequeños para tobillos infantiles y celdas diseñadas para almacenar cuerpos humanos. Dublín no era solo un puerto, era un mercado, un punto de distribución de carne humana. El precio de una vida estaba calculado. 20 piezas de plata por una joven, 15 por una madre, 10 si había sido herida en el saqueo. Estas cifras están grabadas en piedra, en runas halladas en Schleswig. Eran recibos del horror, contratos de venta, y sin embargo ser vendida no siempre era el peor destino. A veces era la única forma de seguir viva. En el año 862 los vikingos arrasaron el asentamiento de Portmaro. Las crónicas irlandesas mencionan 47 guerreros muertos, pero nada sobre las 53 mujeres capturadas. El suelo habló donde los libros callaron. En los pantanos cercanos, los arqueólogos hallaron 23 cuerpos femeninos, todos mostrando señales de violencia deliberada. Cráneos fracturados desde atrás, costillas rotas, brazos destrozados tratando de cubrirse. No fue caos, fue ejecución, planeada, sistemática, hecha después del saqueo, después de que los vencedores decidieran qué hacer con ellas. La historia se repite. En el año 871, el gran ejército pagano capturó Reading. Los cronistas hablaron de la derrota del rey Ethelred, pero no de lo que ocurrió con las mujeres reales. Las ruinas del palacio sajón guardaban rastros de óxido de hierro, sangre seca suficiente para decenas de muertes, y entre las piedras, fragmentos de brazaletes y adornos femeninos, señales de que las esposas de los nobles no escaparon. En la cultura de guerra nórdica, la ley era clara y brutal. La esposa de un guerrero muerto se convertía en propiedad legal de su asesino, no como sirvienta, sino como kona, mujer poseída. Propiedad que respira. Los códigos de ley islandeses, los gragas, detallaban el ritual. El vencedor debía declarar su derecho ante testigos, reclamando a la mujer como suya. No había elección, no había voz, no había escape. Cualquier hijo nacido de esa unión era legítimo. La violación se convertía en matrimonio por decreto. Y lo más perturbador, era completamente legal. Las leyes también imponían un plazo. El hombre debía reclamar a su kona dentro de 3 días, o cualquier otro podía disputarla. Las mujeres se convertían en trofeos de carne, en botines con fecha de caducidad, y para muchas ni siquiera eso era el final. En 878 los nórdicos destruyeron el monasterio de Bangor. Las crónicas lo llaman aniquilación total, pero las capas de ceniza cuentan otra historia. Restos óseos de mujeres dispuestas en patrones rituales, señales de sacrificio, porque cuando un caudillo vikingo moría, sus caballos, sus armas y sus mujeres eran sacrificadas con él. El viajero árabe Ibn Fadlan lo presenció en el año 921, a orillas del Volga. Describió cómo una esclava era drogada, violada y luego estrangulada para acompañar a su amo en la tumba. Dijo que el cuerpo temblaba mientras el humo la envolvía. La arqueología confirmó que no fue un caso aislado. En tumbas de barcos halladas en Suecia y Noruega se encontraron esqueletos femeninos con marcas de estrangulación y rastros de beleño en los dientes, una droga alucinógena usada para calmarlas antes de matarlas. No eran sacrificios voluntarios, eran ejecuciones teatrales. Cada funeral era una repetición del poder absoluto del hombre sobre el cuerpo femenino. Y cuando la guerra se detenía, el comercio comenzaba. Los mercados de esclavos en Dublín, Hedeby y York prosperaban. Los cuerpos se clasificaban como mercancía, jóvenes fértiles, alta demanda, madres, valor medio, heridas, rebaja. En las tablillas rúnicas y los registros árabes todo estaba escrito. Cada vida reducida a un número, cada lágrima, una transacción.
Porque para los vikingos, la guerra no terminaba con la muerte del enemigo. Comenzaba cuando el enemigo dejaba de resistir. En el corazón del mundo vikingo, la esclavitud no era un exceso. Era una industria, un engranaje más de la economía del norte. Dublín, fundado por los nórdicos en el siglo IX, fue su epicentro. Allí, cada semana, barcos llegaban cargados de seres humanos. Mujeres jóvenes, madres con niños, adolescentes arrancadas de aldeas irlandesas o escocesas. Las llamaban threll, esclavas. No tenían nombre, solo precio. Los registros arqueológicos lo confirman. En los muelles de Wood Quay, las capas de madera muestran reconstrucciones continuas desde el año 841 hasta el 970. Más de 60 años de expansión constante. Cada nueva ampliación significaba una cosa: más espacio para los barcos, más almacenes para las cautivas, más ganancias. Los cimientos de piedra de esos edificios tenían canales tallados en el suelo. No eran drenajes de lluvia, eran para los desechos humanos de las mujeres encadenadas durante semanas. Las crónicas árabes describen las caravanas vikingas que llevaban esclavos hasta Bagdad. 20 mujeres por barco, el estándar comercial. Las más jóvenes se enviaban a granjas escandinavas como ganado de cría. Las mayores eran vendidas en los mercados del este. Piel clara, ojos verdes o azules, un lujo exótico en los bazares de Samarcanda y Constantinopla. Los compradores las examinaban como si fueran piezas de marfil. Tocaban sus rostros, revisaban sus dientes, evaluaban su fertilidad. La esclavitud vikinga no fue un accidente de guerra. Fue una maquinaria sostenida por leyes, comercio y religión. El código Gragas regulaba incluso la venta de niños nacidos de madres esclavas. Si el hijo era demasiado débil para trabajar, se le consideraba una pérdida, y la pérdida debía eliminarse. Los restos arqueológicos lo demuestran. En los vertederos de campamentos como Torksey y Repton se hallaron huesos de infantes con fracturas craneales. No murieron al nacer, fueron asesinados. Los vikingos sabían calcular. Si una mujer no podía parir o si el hijo no sobrevivía, su valor descendía. La economía dictaba la moral, y esa moral se extendió como una peste por toda Europa del Norte. Los reinos que los derrotaron heredaron su sistema. No destruyeron las cadenas, las renombraron. La prueba está en los tratados bizantinos del siglo X. El acuerdo ruso-bizantino de 944 enumera los precios de los esclavos por categoría. Mujeres jóvenes, el valor más alto. Mujeres embarazadas, rebajadas. Niños menores de 10 años, casi inútiles. Los mercados eran exactos, las rutas eran estables, los cargamentos llegaban a tiempo. El tráfico de personas se había convertido en un negocio predecible. Los arqueólogos descubrieron incluso los manifiestos de carga grabados en runas sobre madera, listados donde los esclavos aparecían junto al ámbar y las pieles. Ninguna diferencia, ninguna vergüenza, solo contabilidad. Pero lo más inquietante no era el comercio, era la psicología detrás de él. Las sagas celebraban la fuerza, la astucia, la venganza. Nunca hablaban del miedo de las mujeres que los vieron llegar. Nunca mencionaban las aldeas vacías, los gritos ahogados, las cadenas frías sobre la piel. En su cultura, la conquista era divina. Los dioses no castigaban al vencedor, le premiaban, y las mujeres eran la ofrenda. En York, antigua Jorvik, los arqueólogos encontraron un edificio datado en el año 876. 64 celdas, anillas de hierro empotradas en los muros. No era una prisión, era un criadero humano. Las pruebas de ADN mitocondrial revelan que cientos de mujeres pasaron por allí, todas con rastros de embarazos repetidos, todas abandonadas cuando su cuerpo ya no servía. Las actas eclesiásticas de la ciudad registran 732 bautismos de niños sin filiación. Solo 12 sobrevivieron más de 5 años. Los demás desaparecieron. Los documentos de la iglesia hablan de pagos regulares a los administradores de aquel edificio. No eran sobornos, eran contratos. La iglesia no ignoraba lo que pasaba, lo bendecía. Convertía la esclavitud en caridad. El dinero del dolor construía catedrales. Mientras tanto, los vikingos seguían ampliando sus redes. Cada aldea conquistada se convertía en un punto logístico, cada puerto en una estación de tránsito. En la práctica, Europa del Norte se transformó en un mapa de esclavitud conectada. Las esposas de los derrotados no eran víctimas colaterales, eran el objetivo principal. La arqueología forense lo ha demostrado una y otra vez.
En los campamentos de 873 y 874 se encontraron 249 esqueletos. Solo 63 eran mujeres. Las demás habían sido llevadas. Y las que quedaron murieron en parto o por enfermedad. La ausencia habla más alto que cualquier crónica. Y lo más aterrador de todo es que este sistema no se detuvo con el final de la era vikinga. Continuó bajo otros nombres, otras coronas, otras religiones. Porque cuando una civilización descubre que puede convertir el cuerpo humano en moneda, jamás renuncia a ese poder. Solo lo disfraza. Para el año 954, la era vikinga estaba llegando a su fin. Eric Hacha Sangrienta cayó en Steinmore y con él se derrumbó el último reino nórdico en Inglaterra. Pero las cadenas no cayeron con los reyes. Las rutas de esclavos siguieron funcionando, absorbidas por los nuevos poderes. Los cristianos no destruyeron el sistema, lo perfeccionaron. En los monasterios, los registros comenzaron a usar otra palabra, sirvientes. Pero los cuerpos eran los mismos. Las mujeres las mismas. La humillación idéntica. Las crónicas normandas del siglo XI lo confirman. Cuando los caballeros de Guillermo recibieron tierras en Inglaterra, los inventarios incluían ganado, granos y mujeres. Estaban contadas junto a los bueyes y los arados. Propiedad transferida, sangre y tierra mezcladas bajo un mismo sello. Las fortalezas normandas construidas después de Hastings muestran celdas pequeñas, sin ventanas, reservadas para mujeres. En los basureros arqueológicos de esos castillos se hallaron huesos de recién nacidos. La mortalidad infantil era casi del 100%. No fue descuido, fue política. Los hijos del abuso eran prueba del crimen, y las pruebas se eliminaban. El matrimonio se convirtió en una herramienta de limpieza. Convertía la violación en legitimidad, la conquista en unión divina. Los contratos medievales de matrimonio hablaban de fusión de linajes. Hoy lo llamaríamos lo que era, purificación étnica por medio del cuerpo femenino. Las mujeres sajones fueron forzadas a casarse con normandos. Las que resistieron fueron ejecutadas o huyeron a conventos. En solo una década, el número de monjas se triplicó. El suicidio femenino se volvió común. Algunas fueron canonizadas como mártires, otras simplemente olvidadas. Pero la verdad quedó en los huesos. Los estudios genéticos modernos lo revelan. El ADN mitocondrial, el que pasa de madre a hijo, cuenta una historia imposible de borrar. En Islandia, el 60% de la ascendencia femenina proviene de mujeres celtas capturadas. En Noruega, alrededor del 40% viene de las Islas Británicas. No fue migración, no fue amor, fue una herencia de violencia. Cada generación nacida de un vientre esclavizado llevó dentro una historia no escrita. Miles de mujeres sin nombre que aún hablan a través de su sangre. Y sin embargo, el silencio persistió. Las sagas callaron. Las iglesias reescribieron. Los vencedores impusieron una memoria donde la crueldad se convirtió en leyenda y el dolor en gloria. Durante siglos, la historia habló de valentía, descubrimiento, heroísmo, pero bajo esas palabras se esconde otra realidad. Una economía construida sobre cuerpos femeninos, un imperio de esclavitud legitimada. En Repton, el silencio finalmente habló. Las excavaciones revelaron un enterramiento masivo fechado alrededor del año 986. 236 cuerpos, todos femeninos, ninguno con heridas de batalla, todas asesinadas, estranguladas, envenenadas o golpeadas. Al principio, los arqueólogos pensaron que eran prisioneras extranjeras, pero el análisis isotópico desmintió la idea. Eran mujeres nórdicas, nacidas en Noruega, Dinamarca, Islandia. No eran enemigas. Eran esposas, hijas, madres de los mismos hombres que las mataron. Los suelos de Repton mostraron capas de sangre y fuego repetidas a lo largo de medio siglo. No fue una masacre, fue una práctica constante. Los hombres que durante generaciones habían esclavizado mujeres extranjeras, al verse derrotados, repitieron la lección en casa. Prefirieron matarlas antes de dejarlas caer en manos ajenas. Fue el reflejo más oscuro de su propia historia. El verdugo volviéndose víctima. El opresor matando lo que decía amar. Entre los cráneos hallados uno destacó. Pertenecía a una niña de unos 12 o 14 años. Nacida en Noruega, llevada a Inglaterra como parte de una colonia. En su frente, grabadas con runas, 3 palabras. Mejor así. Las letras talladas después de la muerte. Una justificación. Un intento de paz donde no quedaba ninguna. Quizá su padre, quizá su hermano. Alguien que creyó que matarla era salvarla del destino que ellos mismos habían impuesto a miles de otras.
El hallazgo estremeció a los historiadores, porque esas palabras resumen todo lo que el mundo vikingo se negó a reconocer. Mejor así, mejor muerta que esclava, mejor el silencio que la verdad, mejor olvidar que recordar. Y sin embargo los huesos recordaron. En cada tumba, en cada cadena, en cada barco hundido bajo el mar del norte, sigue viva la memoria de esas mujeres que el mundo llamó botín, pero que fueron las verdaderas víctimas del norte. Hoy las leyendas hablan de dioses, de barcos y de gloria, pero bajo esas historias brilla otra más cruda, más humana. No sobre la guerra, sino sobre lo que la guerra hace con los cuerpos y las almas de los que sobreviven. Los hombres morían rápido, las mujeres más lento. Los hombres caían en batalla, las mujeres caían en la historia, y cuando la espada se detuvo, fue el silencio el que terminó la conquista.